Hola estimados partners y clientes, bienvenidos a este webinar de migración Wi-Fi. Yo soy María Sapien, parte del equipo de marketing en Alcatel-Lucent Enterprise. Y bueno, la sesión de hoy será interactiva y así que tendrá demostraciones en vivo. Les invito a escribir sus preguntas en el chat para responderlas al final. La duración será de 1 hora y quedará grabado. También, y pues les presento a nuestro speaker. Él es Patricio Martelo, es director de arquitectura de soluciones de red y responsable del laboratorio de soluciones de Alcatel-Lucent Enterprise. Patricio ha diseñado y brindado consultorías sobre arquitectura de redes a gran escala durante 20 años y su enfoque actual incluye la ciberseguridad, la automatización de redes, los centros de datos, la nube y las redes definidas por software. Así que bien, vamos a comenzar. Muchas gracias, Bienvenidos. María. Muchas gracias, María. Bienvenidos a este webinario sobre migraciones Wi-Fi. Si están planeando una migración Wi-Fi y quieren saber cómo hacerlo desde un punto de vista técnico, este webinario es para ustedes. Voy a compartir todas las ideas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de diseño para hacer de vuestro proyecto una migración estelar. ¿Qué es lo que nos motiva a organizar este webinario? El periodo típico de amortización de una red es de 5 años, lo que significa que aproximadamente el 20% de las redes se renuevan cada año. Por supuesto, algunos clientes lo renuevan con mayor o menor frecuencia. Pero este año en particular, más del 50% de los clientes está considerando una migración hacia Wi-Fi 6E o 7, que además presentan un nuevo conjunto de retos como la banda de 6 GHz, WPA3 y otros que desarrollaremos en este webinario. El mercado también está evolucionando. Algunos clientes se encuentran con que la hoja de ruta de su proveedor de redes actual no se ajusta a su propia visión y estrategia desde el punto de vista del modelo de implantación, es decir, nube versus on-prem, o desde la perspectiva de las suscripciones y licencias o debido a fusiones o adquisiciones entre fabricantes. Por ello, cada vez más clientes desean migrar a OmniAccess Stellar Wi-Fi y quieren saber cómo planificar esta migración. En este webinario trataré las distintas consideraciones que hay que tener en cuenta para que la migración sea un éxito. Son principios generales aplicables independientemente de la solución de la que se esté migrando. Esto quiere decir que estos principios serán válidos sin importar la marca de la solución de la cual migran. A lo largo del webinario habrá varias encuestas. Pueden dirigirse a menti.com e introducir el código que aparece en la pantalla 78472328 o simplemente escanear el código QR con el teléfono y en varios momentos les pediré que compartan su opinión. Espero que participen, no hay respuestas correctas o incorrectas, pero ayudará a hacer este webinario más interactivo y más interesante para todos, espero. Así que con eso acá les presento la agenda. Habrá una introducción en la que estableceré específicamente el perímetro de esta sesión. A continuación, profundizaremos en las especificidades de la banda de 6 GHz. Con esto, podemos empezar a considerar los retos desde el punto de vista de la planificación. Continuaremos con las consideraciones sobre la red cableada, VLANs, subredes, PoE, velocidades y alimentaciones. Seguimos con el control de acceso. Los nuevos requisitos para el cifrado en la banda de 6 GHz, es decir, WPA3, Simultaneous Authentication of Equals, Enhanced Open. Algunas consideraciones relacionadas con EduROM. Continuamos con las estrategias de la planificación del SSID, prevención de intrusiones inalámbricas, una demostración muy sencilla y conclusiones clave. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ha habido otros webinarios en los que hemos cubierto todas las mejoras de la especificación Wi-Fi 7, así que no voy a repasarlas hoy. En lo que me voy a centrar es en cómo diseñar una migración hacia Wi-Fi 6E o 7 el día de hoy con los access points disponibles actualmente. Como en América Latina tenemos algunos países que se inspiran de la normativa americana y otros de la europea, trataré las diferencias entre ambos marcos regulatorios. Empecemos. El primer gran tema es la banda de 6 GHz y es hora de nuestra primera encuesta.
Así que pueden o bien dirigirse a mente.com y utilizar el código 7847-2328 o escanear con el teléfono el código QR que ven en pantalla. Déjenme activar la encuesta. Ahí vamos. La pregunta es, ¿cuál es su experiencia con la banda de 6 GHz? Y las opciones son, ya he desplegado una red habilitada para 6 GB o todavía no lo he desplegado. Acá estamos hablando de redes en 6 GB de tipo corporativo, no de tipo residencial. Bueno, ya tenemos algunas respuestas, tenemos 14 respuestas y por lo que vemos, la mayoría de ustedes no lo han hecho aún, pero hay algunos que sí ya han desplegado una red habilitada en 6 GB. Así que bueno, es interesante. A quienes no lo han hecho todavía, espero que este webinario les sea útil. Y a quienes sí, bueno, quizás encontrarán algunos tips interesantes o podrán compartir su experiencia luego. Así que bueno, pasemos de vuelta a la presentación. Tanto si hablamos de Wi-Fi 6E como de Wi-Fi 7, lo que realmente cambia las reglas de juego es la nueva banda de 6 GHz que abre mucho espectro nuevo para Wi-Fi. Ahora bien, esta banda no es la misma en todo el mundo. En Estados Unidos y en los países que imitan la normativa de la FCC, abre un enorme espectro de 1200 MHz. Esto es más del doble de lo que está disponible en la banda de 5 GB. En otros países como la Unión Europea, que adopta la normativa ETSI, tenemos menos, 500 MHz y aproximadamente la misma cantidad de espectro que en la banda de 5 GB. En América Latina tenemos países como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala que han habilitado toda la banda, al igual que Estados Unidos. Y tenemos otros países como México o Chile que habilitaron la parte inferior de la banda, como en Europa. Es hora entonces de nuestra segunda encuesta. Y la pregunta es, en comparación con la banda de 5 GB, ¿cuántos canales ofrece la banda de 6 GB? Pasamos a la encuesta. Permítame que la habilite. Ahí vamos. Las opciones posibles son aproximadamente el mismo número de canales o más del doble de canales. Y si estaban prestando atención, en realidad las respuestas estaban dadas en el slide previo. Y bueno, o sea, tenemos 15 respuestas y 16, y todos coinciden en que es más del doble de canales. Veamos. Volvemos a la presentación. ¿Cuántos canales tenemos? Para empezar, creo que todos sabemos que en la banda de 2.4 hay solo 3 canales que no se superponen. Y en la banda de 5, bueno, en Estados Unidos hay 25 canales y en Europa hay 23. Estos números pueden variar ligeramente porque algunos canales tienen algunas restricciones de potencia, etcétera, y podemos usarlos o no dependiendo de eso. ¿Qué hay de la banda de 6 GB? En realidad la respuesta o la pregunta era capciosa porque la respuesta depende del marco regulatorio. Y como vimos en el mapa, en América Latina distintos países adoptan distintas normativas. La mayoría de los países adoptan la normativa americana, entonces la respuesta de decir que hay más del doble es correcta para esos países. Sin embargo, hay dos países como Chile y México que adoptan la normativa europea y entonces la cantidad de canales que tienen es aproximadamente la misma. Para elaborar eso, tomando el ejemplo de Estados Unidos y los países que siguen ese marco regulatorio, hay más canales de 80 MHz en la banda de 6 GHz que de 40 MHz en la banda de 5 u otras combinaciones posibles. Esto es algo que sin duda podemos aprovechar en nuestros diseños. En Europa, en cambio, hay 24 canales, que es más o menos el mismo número que en la banda de 5.
Pero tanto si tenemos los 1200 MHz o solamente 500, la buena noticia es que tenemos una banda totalmente nueva, que no solo es nueva, sino que, al menos por ahora, es casi limpia y pura y además contigua, a diferencia de la banda de 5 GHz que no solo está muy contaminada, sino que también tiene un hueco en el medio. Lo que vemos en pantalla es un experimento que hice en casa cuando conseguí mi primera tarjeta Wi-Fi 6E con soporte para la banda de 6 GB. En la parte superior vemos el análisis de espectro de la banda de 2.4. No es ninguna sorpresa, esta banda está completamente congestionada, hay tantas redes que ni siquiera podemos leer el nombre de las redes. Es como la autopista I-5 en California, que es la más congestionada en Estados Unidos. Lo que vemos en el medio es la banda de 5 GB, que también está completamente congestionada y ni siquiera podemos distinguir los nombres de las redes. Además, como ven, hay un hueco en el medio que dificulta el uso de canales más anchos. Pero miremos la parte inferior de la pantalla. Esta es la banda de 6 GB. Al principio, cuando hice esta prueba, pensé que mi tarjeta no funcionaba. Pensé que los drivers quizás no eran los correctos. No podía creer que no hubiera nadie utilizando esa banda. Así que al día siguiente llevé la tarjeta al laboratorio y conecté uno de mis access points Stellar y vi que efectivamente la tarjeta funcionaba bien y pude ahí hacer un análisis de espectro. Como diseñador de redes, una de las primeras preguntas que tenemos que responder bien temprano en el proceso es ¿cuántos APs vamos a necesitar? Pero antes de abordar este tema, hagamos una nueva encuesta. ¿Qué opinan? ¿Dirían que necesitamos más o menos el mismo número de access points que utilizamos cuando estamos en la banda de 5 GB? ¿O quizás algunos más? ¿O tal vez menos porque hay más capacidad? ¿O tal vez dependa del ancho del canal o de los materiales de construcción o de las características del diseño existente, si es quizás basado en cobertura o en capacidad? Así que voy a abrir la encuesta. Vamos a pasar a la próxima. Ahí vamos. Así que podrán comenzar a responder qué es lo que piensan. Comienzan a llegar las respuestas. Demos algunos momentos para que todos puedan opinar. Y no lo dije, pero hay múltiples respuestas posibles, no es solo una. Bueno, ahí ya tenemos 17 personas que han respondido. Parece que hay bastante consenso en el hecho de que depende del diseño actual, si el diseño actual es basado en cobertura o capacidad, pero tenemos respuestas positivas en todas. Entonces, bueno, analicemos esto paso a paso. Para empezar, nos vamos a divertir un poco con los decibeles y los logaritmos. No, en realidad es mentira, pero comencemos por examinar la pérdida de espacio libre. Esta pérdida está dada por una fórmula que es una constante más la suma de logaritmos y depende de la distancia y la frecuencia. Y depende nada más que de la distancia y la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor será la pérdida. Pero ¿cuánto más? En Estados Unidos, si comparamos la parte superior de la banda de 6 con la pérdida que tenemos en la parte inferior de la banda de 5, hay unos 3 dB de diferencia de pérdida extra. En Europa, en cambio, la diferencia es de unos 2 dB porque la banda de 6 GB en Europa no es la banda completa, es solo la parte inferior. Lo que esto significa es que a igualdad de condiciones, y esto incluye el ancho del canal, necesitamos más potencia para conseguir una relación señal-ruido equivalente. Así que una cosa que podemos hacer es ir y comprobar los niveles actuales de IRP en los access points para ver cuánto margen tenemos. Suponiendo que mantengamos el mismo ancho de canal, nos harán falta unos 3 dB más en Estados Unidos y unos 2 dB más en Europa. Pero la pérdida de espacio libre no es la única consideración. También está la absorción del material. ¿Es lo mismo en la banda de 5 que en la banda de 6? Para algunos materiales, como los paneles de yeso, es más o menos lo mismo.
pero para otros materiales como el ladrillo puede ser mucho más, unos 5 dB más. Ahora ya podemos sacar algunas conclusiones de esto. Si el diseño actual se basa en la capacidad, los APs existentes estarán lejos de su potencia máxima y habrá un amplio margen para aumentar la potencia y compensar aumentos en pérdida de espacio libre o absorción de material. Pensemos, por ejemplo, en un hotel. Los AP podrían estar colocados dentro de las habitaciones en lugar de los pasillos, así que es probable que podamos sustituir los puntos de acceso existentes por otros nuevos para conseguir una cobertura equivalente. Eso sí, con algunas condiciones, por ejemplo, el mismo ancho de canal. Es algo que analizaremos más adelante. Si por el contrario el diseño se basara en la cobertura, en ese caso los puntos de acceso podrían estar más cerca de su potencia máxima. Puede que estén dispersos, en el ejemplo del hotel, puede que estuvieran instalados en los pasillos en vez de dentro de las habitaciones, y en ese caso puede que no tengamos margen suficiente para aumentar la potencia de manera tal de compensar la pérdida extra y la atenuación extra. Así que en ese caso podría ser necesario un nuevo plan o, en el peor de los casos, un rediseño. Aquí tenemos un plan realizado en Ekahau, que lo tenemos arriba en 5 GB y abajo en 6 GB el mismo plan. Para 5 GB utilizamos el AP Stellar 1311 y nos hacen falta 16 access points transmitiendo a 18 dBm. En el caso de 6 GB de abajo utilizamos el AP Stellar 1411 y seguimos necesitando 16 APs, pero esta vez la potencia es 21 dBm. Observen que la cobertura es casi idéntica, salvo en algunos huecos. Si esas ubicaciones son importantes y queremos absolutamente la cobertura de 6 GB en esos puntos, en ese caso podríamos tener que desplegar algunos APs adicionales. Pero de lo contrario, podemos aceptar que esos puntos tendrán cobertura en 5 GB en vez de agregar más AP. Si esos puntos no son tan críticos, como podría ser el caso del ejemplo en esta diapositiva. La siguiente cuestión es el ancho de canal. Intuitivamente sabemos que los canales más anchos pueden dar más capacidad y sabiendo que tenemos más ancho de banda, hasta 1200 MHz en Estados Unidos y otros países, podríamos tener la tentación de inclinarnos por canales lo más ancho posible. Pero, sin embargo, el asunto es algo más complejo que esto. Hablemos de los límites de potencia en la banda de 6 GB. En Europa, el límite es el mismo que en la banda de 5 GB. Es un límite que es simétrico e idéntico en el sentido AP a cliente o cliente hacia AP. Este límite es 23 dBm y esto equivale a 200 miliwatts. También hay un límite de densidad espectral de potencia de 10 dBm por MHz. Sin embargo, este límite carece un poco de sentido en Europa y veremos por qué en un minuto. En Estados Unidos, que es lo que vemos a izquierda, estos límites no son idénticos. El AP puede transmitir hasta 30 dBm, es decir, 1 watt, mientras que el cliente puede llegar hasta 24 dBm, es decir, unos 250 miliwatts. Existe además un límite de densidad espectral de potencia de 5 dBm por MHz en el caso del AP y de menos 1 dBm por MHz en el caso del cliente. Veremos en la diapositiva que sigue, a diferencia de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos esos límites, los límites espectrales de densidad espectral, son los verdaderos límites a los cuales hay que prestar atención. Así que permítanme ilustrarlo. Esta tabla muestra los límites de potencia en total y también en densidad, es decir, por unidad de ancho de banda en MHz en Estados Unidos y en Europa para dispositivos de tipo Low Power Indoor. A la derecha vemos que en Europa estos límites son los mismos para la AP y para el cliente. Además, el límite de potencia es de 23 dBm. También hay un límite de densidad espectral de potencia de 10 dBm por MHz, pero si hacemos las cuentas, a 20 MHz, 10 dBm por MHz ya da 23 dBm, lo que significa que en Europa, sea cual fuera el ancho del canal, el límite de potencia ya es de 23 dBm o 200 miliwatts. En Estados Unidos hay un límite de 5 dBm por MHz. Si hacemos las cuentas,
veremos que esto da 18 dBm a 20 MHz, 21 dBm a 40 MHz, 24 dBm a 80 MHz y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuanto más ancho es el canal, más ruido hay y más potencia se necesita para mantener una relación señal-ruido equivalente. Los límites para el cliente son siempre 6 dB por debajo de la P, ya sea en términos de densidad o de potencia total. Así, el límite 30 dBm en Estados Unidos solo es aplicable para un ancho de canal de 320 MHz y solo en el sentido desde la P hacia el cliente. Puede que estén confundidos ya. ¿Cuál sería el ancho de canal a utilizar? Para resumir, en Estados Unidos el factor limitante es la densidad espectral. Hay 59 canales de 20 MHz. Hay 3 dB extra de pérdida de espacio libre y necesitamos 3 dB cada vez que duplicamos el ancho del canal. Así que es muy probable que podamos utilizar canales más anchos. No solo hay más canales y más ancho de banda, sino que el uso de canales más anchos permite una mayor potencia, lo que es beneficioso especialmente para los clientes, ya que tienen un límite inferior. Es probable que utilicemos canales de 40 u 80 MHz dependiendo del tipo de instalación. Tengan en cuenta que 80 MHz es el ancho de canal predeterminado en el perfil RF de Stellar, pero puede modificarse, claro está. En Europa, en cambio, hay 24 canales. Tenemos 2 dB de pérdida extra y seguimos necesitando 3 dB extra cada vez que duplicamos el ancho del canal. Si los APs actuales tienen margen suficiente, podemos sustituirlos y aumentar el ancho del canal. Los canales más anchos son posibles, pero menos probables porque no tenemos más canales en la banda de 6 GB que en la banda de 5 GB. Es probable que utilicemos 20 MHz o 40 MHz. De nuevo, depende del tipo de instalación. El valor predeterminado en Stellar es 80 MHz, por lo que puede que tengamos que modificar este parámetro en el perfil de RF. Concluyamos esta sección con algunas conclusiones clave. El intercambio de AP 1 a 1 es posible, especialmente si el diseño actual se basa en la capacidad, pero es poco probable si el diseño actual está basado en cobertura. Es posible que se necesiten algunos puntos de acceso adicionales, lo que conlleva una serie de condiciones como el ancho del canal. Deberíamos comprobar nuestro nivel actual de IRP para ver cuál es nuestro margen de maniobra. Y no olvidemos tener en cuenta los materiales de construcción, ya que la absorción puede variar de una banda a otra. La siguiente sección trata del descubrimiento de canales y la itinerancia o roaming. Los clientes necesitan descubrir los canales que se utilizan para conectarse e itinerar entre access points. En la banda de 5 GB esto puede hacerse de forma activa o pasiva. La decisión de itinerancia la toma el cliente y la red puede influir en la decisión, pero no controla la decisión realmente. Esto puede dar lugar a algunos problemas bien conocidos como el problema del cliente pegajoso o sticky client. La pregunta es, ¿podemos mejorar esto en la banda de 6 GB? La respuesta es sí, esto cambia en la banda de 6 GB simplemente porque hay más canales y llevaría más tiempo escanearlos. Mientras un cliente está escaneando canales, no está enviando tráfico, lo que puede afectar las comunicaciones de tiempo real con jitter y al mismo tiempo eso puede afectar la duración de la batería. En la banda de 6 GB ha habido varios cambios. Uno de los grandes cambios es el uso de canales de exploración preferente, Preferred Scanning Channels, para la exploración activa, es decir, uno de cada 4 canales, lo cual ahorra tiempo de scanning. Pero otro cambio es la introducción de la exploración fuera de banda. En concreto, el Reduced Neighbor Report, que proporciona una lista de APs adyacentes incluso en otras bandas. Esto significa que un cliente que está escuchando en la banda de 5 puede ser informado de los canales que se están utilizando en la banda de 6. Como diseñador, esto significa que incluso si un día todos los clientes soportan la banda de 6 GB, que no es el caso hoy en día, todavía podemos querer mantener la banda de 5 GB activa para ayudar a los clientes a asociarse o hacer roaming entre APs en 6 GB.
Puedo decirles por mi experiencia que algunos clientes no ven la banda de 6 GB, a menos que la banda de 5 GB también esté activada. El siguiente punto es cómo vamos a planificar la migración, cómo vamos a dividirla por fases. Desde el punto de vista del plan Wi-Fi, nunca podemos equivocarnos con un nuevo plan. Sin embargo, como ya lo he mencionado, los APs están diseñados para ser intercambiados uno a uno con algunas consideraciones. El uso del plan antiguo dependerá, como ya he dicho, de si ese plan estaba basado en la capacidad o en la cobertura. Podemos comprobar los niveles actuales de IRP para ver cuánto margen de maniobra hay. Y debemos tener en cuenta, como ya lo dije, que la banda de 6 GB requiere dBs adicionales por pérdida de espacio libre y absorción, y también si tenemos previsto aumentar el ancho del canal. En cuanto a la división de la migración en fases, la primera opción, que es Pop and Swap, es decir, reemplazar los APs casi al azar a medida que avanzamos, es una idea pésima. Y esto es porque la vieja y la nueva solución tienen diferentes planos de control, por lo que no hay ningún tipo de coordinación entre esos dos planos de control. No hay coordinación de canales, ni de potencia, ni de roaming, ni de nada. Lo correcto es dividir y conquistar. Las fases deben planificarse en función de los límites naturales de RF. Un límite natural de RF pueden ser edificios, plantas, huecos de ascensor, cajas de escalera, cualquier lugar donde la cobertura caería normalmente y no se esperaría una itinerancia sin fisuras, incluso en el caso de una única solución. Para ayudar en esta migración, hemos introducido un kit de montaje compatible con terceros que puede sustituir a los existentes sin necesidad de taladrar nuevos edificios. Esto ayuda desde el punto de vista del tiempo y el costo de la instalación. Un instante que tengo la garganta seca. Ahí vamos. Examinemos ahora las consideraciones sobre la capa de acceso. En concreto, requisitos de PoE, velocidades, alimentaciones, así como VLAN, subredes y DHCP. Es hora de nuestra próxima encuesta. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los requisitos de potencia de estos AP? Permítanme activar la encuesta. Ahí vamos. La pregunta es, para aprovechar toda la performance de Wi-Fi 7 necesitaremos, y hay que elegir una opción. 802.3 AF, que es PoE, AT, que es PoE+, BT, que es PoE++, fuentes de alimentación o Power Injectors. ¿Qué opinan? Ya tenemos varias respuestas, tenemos 11 respuestas. La mayoría de ustedes opinan que es PoE++, o sea, 802.3 BT. Pero tenemos algunos que piensan que hace falta o alcanza con 802.3 AF, PoE simple o PoE+, e incluso fuentes de alimentación y Power Injectors. Examinemos eso. Wow, tenemos todas las opciones posibles, me encanta. Volvamos a la presentación. Discutamos este punto. Habilitar la banda de 6 GB significa más radios y más special streams. No olvidemos que están las radios también de 2.4 y 5. Está, según la línea de AP, la radio dedicada al escaneo, como así también las radios IoT, BLE o Zigbee y puertos USB o puertos de red. Entonces es fácil ver por qué los nuevos access points consumen más energía que los antiguos. 802.3 BT PoE, es decir, HPoE o PoE++, es muy recomendable, aunque los AP Wi-Fi 7 son retrocompatibles con ciertas limitaciones con PoE+, o 802.3 AT. En algunos casos pueden funcionar con alimentación dual, 802.3 AT, aunque esto es costoso desde el punto de vista del cableado.
Una pregunta que puede surgir con las iniciativas de sustentabilidad y ahorro de energía es, ¿podemos apagar algunas de las otras radios para ahorrar energía? Puede ser. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los dispositivos más antiguos no admiten la banda de 6 GB. Y también hay que tener en cuenta cómo funciona el descubrimiento de canales. Es posible que tengamos que mantener la banda de 5 GB en caso de huecos o en caso de huecos en la cobertura de la banda de 6 GB. Y además está el punto de descubrimiento de canales y roaming que ya he mencionado. Una conclusión clave es que para beneficiarse de Wi-Fi 6E o 7 en general, tendremos que actualizar la capa de acceso con conmutadores HPOE 802.3BT, excepto que solo tengamos previsto utilizar los AP de nivel básico, porque esos APs pueden funcionar con PoE+. Es hora entonces de nuestra siguiente encuesta. Ya abordamos la cuestión de la alimentación. Lógicamente, la siguiente pregunta hace referencia a la velocidad del puerto. Entonces, permítame activar esta encuesta. Permítame que cambie. Ahí vamos. Opciones posibles. 50 gigabits por segundo, 10 gigabits por segundo, 5, 2.5 o quizás alcanza con 1 gigabit. ¿Qué piensan? Bueno, ya tenemos 10 preguntas, tenemos un poco todas las opciones posibles, pero la mayoría parece pensar que hacen falta 10. Tenemos varios que piensan que son 5 y tenemos otros que piensan que 2.5 o 1 o incluso 50. Bueno, analicemos todo eso. Volvemos a la presentación. Como lo dije antes, en la mayoría de los casos, excepto que estemos utilizando el AP de entry level, que es el 1511, vamos a necesitar HPOE 802.3BT para sacar jugo de toda la performance del Wi-Fi 7. Pero, ¿qué hay de la velocidad del puerto? Si miramos el material de marketing, como lo que tenemos a la izquierda, podríamos pensar que hacen falta 50 gigabits por segundo, pero sabemos que no hay PoE en este tipo de puerto. Nos preguntamos entonces, ¿es que hacen falta 10, 5, 2.5 o bastará con 1? Lo primero que hay que entender es que lo que vemos a la izquierda es data rate, la tasa de datos, que es la velocidad en el aire, que es diferente del rendimiento o throughput, que es la velocidad en el cable. Pero incluso entonces, esas cifras son simplemente lo que la norma permite, pero ninguna P en la actualidad de ningún fabricante puede ofrecer esa data rate. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa data rate hace falta utilizar canales de 320 MHz, 16 special streams y utilizar la modulación 4096 QAM. Y no hay ninguna P en el mercado que soporte 16 special streams. Por si fuera poco, en Europa solo hay un canal de 320 MHz, por lo que solo es posible para uso residencial, pero no en uso corporativo porque hacen falta más canales. La modulación 4096 QAM es posible, pero requiere una relación señal-ruido muy buena, lo que significa que hay que estar muy cerquita del access point. Y eso es solo para la data rate. Data rate no es lo mismo que throughput. ¿Por qué? Bueno, primero porque Wi-Fi es un medio compartido, es half duplex y hay mucho overhead debido a la contención por el acceso al medio. No todos los clientes disponen de Wi-Fi 7 y la mayoría no soportará Wi-Fi 7 durante mucho tiempo. Y por último, siempre hay un cuello de botella en la WAN. Por lo tanto, el rendimiento en el mundo real es mucho menor. Pero ya hemos establecido que HPOE será necesario y si miramos las especificaciones de los switches, veremos que los puertos HPOE
pueden ofrecer o ofrecen al menos 2.5 gigabits por segundo, si no más. La pregunta ¿es suficiente 2.5? Para la mayoría de los casos, sí. Habrá algunos casos de uso que puedan ir más allá de los 2.5, como por ejemplo los casos de uso que impliquen mesh y específicamente el mesh backhaul utilizando la tecnología de MLO. Como fabricante de switching que somos, si todos los clientes compraran puertos de 10 GB, eso pondría muy contentos a nuestros representantes de ventas. Pero como ingeniero, si nuestra capa de acceso soporta 5 o incluso 2.5, eso es ya bastante adecuado para Wi-Fi 7 y no necesariamente debemos esperar a poder actualizar todo a 10 GB para migrar a Wi-Fi 7. Por el contrario, 1 giga en general no es suficiente, porque no olvidemos que hay 3 radios en el access point. Pero como dije, la buena noticia es que al tener puertos HPoE o PoE++, ya tenemos asegurados al menos 2.5 gigabits por segundo. Subiendo según el modelo OSI, consideremos ahora las VLANs, las subredes y DHCP. Los APs pueden desplegarse en modo bridge, que es el caso de Stellar Access Points, pero también el caso de los Access Points Aruba, cuando se instalan en modo instant u otros Access Points. O si no, pueden desplegarse en modo túnel, que es cuando se utilizan controladores. Esta elección tiene un impacto porque en el primer caso, las VLANs del cliente son solo VLANs de capa de acceso, mientras que en el segundo caso son VLANs del centro de cómputos. Así que en el primer caso, necesitaremos un conjunto de VLANs y subredes que vayan con esas VLANs en la capa de acceso, además de la VLAN de gestión del access point. Mientras que en el segundo caso solo hay una VLAN para los AP y luego el tráfico de los clientes se tuneliza y utiliza VLANs y subredes del centro de cómputos. Para la VLAN de gestión de AP utilizamos diferentes opciones para ayudar al AP a descubrir su herramienta de gestión o controlador. OmniAccess Stellar utiliza la opción 138, mientras que otras soluciones utilizan la opción 43. La pregunta es, al migrar a OmniAccess Stellar desde una solución basada en controlador, ¿podemos hacerlo sin cambiar nuestras VLANs y subredes? La respuesta es sí, y para ello también necesitamos tunelizar el tráfico. Lo hacemos sin un controlador y podemos tunelizar el tráfico hacia un switch. Veamos entonces cómo. Esta diapositiva ilustra algunos de los casos de uso de la tunelización. En primer lugar está la tunelización de invitados. Siempre es recomendable y consiste en tunelizar todo el tráfico de invitados hacia uno o varios conmutadores de terminación de túneles de invitados situados en la zona demilitarizada. Esto mantiene el tráfico de invitados aislado del tráfico corporativo. El otro caso de uso que se muestra en esta diapositiva es útil cuando se migra desde otra solución Wi-Fi que utiliza controladores que normalmente se instalan en el centro de cómputos. En este caso, cambiar esos controladores por Guest Tunneling Termination Switches, GTTS, nos permite seguir utilizando las mismas VLANs y subredes sin añadir nuevas VLANs y subredes de acceso en el campus. Tengan en cuenta que esto no es necesariamente algo que recomendamos en general, sino solo aquellos clientes que no quieren añadir VLANs de capa de acceso y subredes. En esta diapositiva se muestra otro caso de uso. En este caso, la política de la empresa exige que todo el tráfico sea analizado por dispositivos de seguridad centralizados desplegados en 2 centros de distribución. Esto se consigue tunelizando todo el tráfico desde los access points hacia los GTTS desplegados en los centros de cómputos y, en este ejemplo, se hace en un esquema de redundancia de alta disponibilidad que puede soportar incluso el fallo de un centro de cómputos completo.
Para más detalles sobre esta arquitectura pueden consultar una nota de aplicación y un video que encontrarán en nuestra comunidad técnica Spacewalkers. Pasemos al control de acceso. Los casos de uso típicos en empresas incluyen empleados, BYOD, invitados e IoT. Para el caso de empleados, típicamente podemos usar 802.1x con Active Directory. Para funciones más avanzadas como la comprobación de la integridad del dispositivo, podemos tener Aruba ClearPass o Cisco ISE junto con Active Directory. Y esto es similar para BYOD. Para invitados podemos utilizar una de estas opciones u otra más específica, como por ejemplo Ucopia. Para IoT podemos hacer algo similar y también algunas opciones específicas dependiendo del proveedor de IoT. La cuestión es que en las redes empresariales las bases de datos de autenticación son externas a la solución Wi-Fi. Y al migrar a OmniAccess Stellar podemos mantenerlo de esa forma. No será necesario reconfigurar los dispositivos de cliente si lo mantenemos como una base de datos de autentificación externa. Y no necesariamente tenemos que migrar nuestro control de acceso a OmniVista UPAM. Podemos conservarlo tal como es. Para ello, disponemos de algunas notas de aplicación y tutoriales en video que explican cómo configurar todo ello utilizando ClearPass, Cisco ISE, Ucopia u Active Directory. Así que pueden dirigirse a spacewalkers.com y darles un vistazo. Pasemos entonces al cifrado. No voy a entrar en los detalles de WPA3 y Enhanced Open porque estos son temas que hemos cubierto en el pasado y tenemos algunos excelentes webinarios por Jorge Arasanz sobre este tema. Pero hay que saber que para utilizar la banda de 6 GHz, WPA3 y Enhanced Open, que también se lo conoce como Opportunistic Wireless Encryption, pasan a ser obligatorios. Pero en la mayoría de los casos, los SSID existentes utilizan WPA2 para los empleados, BOD e IoT, y utilizan Open para invitados. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos seguir usando los mismos SSID? Y otra pregunta es, ¿qué pasa si los clientes no soportan WPA3 o Enhanced Open? Empecemos por el caso del WPA3 personal. Para resumir, WPA3 sustituye las claves pre-shared con passphrases y utiliza la autenticación simultánea de iguales, Simultaneous Authentication of Equals. Esto protege de los ataques de diccionario por fuerza bruta. WPA3 es obligatorio en la banda de 6 GB, pero es opcional en las demás. Existe además un modo llamado modo de transición que es compatible con WPA2 y permite una transición suave desde WPA2 a WPA3 en los SSID actuales. Pero atención, porque esto puede causar problemas con algunos clientes que utilizan drivers antiguos que no se asocian a un SSID si el beacon incluye una opción que no comprenden. Así que recomendamos probar esta opción en un pequeño grupo de APs en caso de que la red incluya algunos de esos dispositivos más delicados, como pueden ser los escáneres de código de barras inalámbricos u otros. Un comentario es que en la diapositiva resalté en negrita el nombre que les damos a estos modos en la interfaz OmniVista. Ahora pasamos al WPA3 Enterprise. Como recordatorio, WPA2 Enterprise no utilizaba claves compartidas o precompartidas y no era susceptible a los ataques de fuerza bruta. Lo que hace WPA3 es añadir protección para las tramas de gestión, algo que también se hace en el modo personal, si bien no lo mencioné. Y si lo pensamos, es una locura que las tramas de gestión no hayan estado protegidas durante tanto tiempo. El modo de transición consiste simplemente en hacer que la protección de las tramas de gestión sea opcional para los clientes que no lo soportan.
Existe también un modo que se llama Suite B o de 192 bits, que es específico para gobierno y defensa. En el caso de WPA3 Enterprise, el modo de transición suele funcionar bien porque normalmente estos no son dispositivos IoT, sino que son dispositivos de usuario que ejecutan sistemas operativos como Windows, Android o iOS, y este tipo de dispositivo tiene drivers actualizados que soportan estas opciones porque recordemos que el WPA3 existe desde el año 2018. Para el caso de invitados existe Enhanced Open. Enhanced Open añade cifrado incluso en los SSID abiertos. No hay cambio en la experiencia del usuario y no hay necesidad de una pre-share key. Y es obligatorio en la banda de 6 GB. Pero puede que no todos los clientes lo soporten. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos planificar nuestras estrategias de SSID en un escenario de brownfield? Quiere decir una red existente, sabiendo que tendremos algunos SSID que existen y algunos dispositivos que pueden no soportar WPA3, etc. Un escenario típico se parece a lo que tenemos a la izquierda, donde dice antes. Tenemos típicamente WPA2 Enterprise utilizando certificados, es decir, TLS para los empleados. Luego tenemos WPA2 Enterprise utilizando PIP, TTLS o TLS para BYOD. Para IoT tenemos WPA2 Personal con clave precompartida y para Guest tenemos Open. Pero sabemos que no podemos mantener estas configuraciones en la banda de 6 GB porque no están permitidas. Así que podremos crear nuevos SIDs para la banda de 6 GB donde habilitamos WPA3 y o Enhanced Open. Podemos habilitar estos nuevos SIDs en las otras bandas también. En la infraestructura antigua sigue siendo conveniente habilitar WPA3 en modo transición para mejorar la seguridad. Antes de hacerlo a gran escala, deberíamos probarlo en un grupo reducido de APs y con los dispositivos IoT clave porque, como ya lo dije, algunos dispositivos IoT con driver antiguos podrían no funcionar con el modo de transición habilitado. Pero para los otros dispositivos esto funciona bien en la mayoría de los casos. En esta diapositiva he dado ejemplos para los 4 casos de uso, sin embargo, al menos por ahora, apenas hay dispositivos IoT que soporten 6 GB y es posible que no nos importe realmente soportar 6 GB para el acceso de invitados. Una cosa a tener en cuenta es que no hay nada en la interfaz gráfica de OmniVista que se llame modo transición. El modo transición se consigue habilitando una opción que hace que la protección de tramas de gestión sea opcional. Y esta configuración solo es posible en SSIDs que no emitan en la banda de 6 GB, porque en la banda de 6 GB el modo de transición no está permitido. El otro punto es que, como probablemente ya se habrán dado cuenta, crear nuevos SSIDs va a requerir una intervención en los dispositivos cliente. Un punto sobre EduROM. EduROM es utilizado en universidades para dar acceso a docentes y estudiantes cuando visitan otras universidades. La particularidad que tiene es que solo admite un SSID. Entonces no podemos hacer lo que mostré en el slide precedente de crear un nuevo SSID porque para EduROM solo puede haber uno. Lo que quiere decir que si queremos habilitar la banda de 6 GB para EduROM, tenemos que configurar WPA3 Enterprise puro. Esto suele funcionar bien en la gran mayoría de los casos porque EduROM no es para IoT, sino que es para usuarios que utilizan dispositivos con sistemas operativos Windows, iOS, Android y que normalmente tienen drivers actualizados y que soportan WPA3. Casi estamos llegando al final de esta sesión, pero hay un punto importante que destacar. Cuando tenemos dos soluciones Wi-Fi autónomas emitiendo el mismo SSID, que puede ser el caso durante una migración,
Estas dos soluciones se verán entre ellas como impostoras o fraudulentas y se harán negación de servicio mutuamente. Y eso no es nada bueno para la red ni para los clientes. Para evitar esto, debemos poner en la lista blanca de APs amigables los APs de la solución B en la solución A y a la inversa. Y eso es todo. Comentario es que OmniAx Stellar considera que por defecto los otros AP Stellar son APs amigables, pero esto no es válido entre AP Stellars y APs de otra marca. La última sección es una demostración muy sencilla. Tenemos este escenario en el que estamos migrando de una infraestructura que utiliza OmniVista 2500 on-prem hacia una solución basada en OmniVista 10 en la nube. Y este ejemplo muestra o ilustra una migración que se encuentra a mitad de camino. Tenemos entonces dos partes en la red. Una parte que funciona con la infraestructura antigua y otra que funciona con la infraestructura nueva. En los dos casos, la autentificación es externa utilizando el NPS de Active Directory. Tenemos dos SSID, uno que es WPA3 Enterprise para empleados y el otro que es WPA3 Personal para IoT. En lo que es la infraestructura antigua, ya hemos activado el modo de transición y hemos comprobado que todos los dispositivos cliente lo toleran bien. Lo que estamos simulando es un usuario y un dispositivo IoT que están en roaming entre la infraestructura antigua y la nueva y viceversa. Esto lo simulamos apagando las radios de los AP para forzar el roaming. Y mientras lo hacemos, el cliente se asocia al AP de la derecha que está emitiendo SIDs idénticos que colocarán al usuario en la misma VLAN y subred, pero esta vez en la banda de 6 GB y en WPA3 puro. Como el usuario aterriza en la misma VLAN y subred, no hay cambios en la IP del cliente. Este roaming no es totalmente sin fisura porque estas dos redes tienen planos de control separados, pero esto es representativo de lo que ocurre cuando hay dos planos de control diferentes, como ocurre al migrar desde otro fabricante. En el video que les voy a mostrar, hay una mínima pérdida de paquetes que no verán en el video, ya que el video solo muestra la perspectiva del cliente. Pero lo que ilustra el video es que el cliente no tiene que hacer ningún cambio y que la itinerancia es lo más fluida posible entre dos soluciones diferentes. Y aquí está. Disculpas porque esto está en francés, porque tomé estos videos con mi teléfono. Acá el teléfono está simulando un dispositivo IoT. Pero bueno, está en francés, pero sin embargo los números son los mismos, así que espero que puedan comprender la demostración. El primer caso es el caso de un dispositivo IoT que estaba ya conectado con WPA3 personal, es decir, estaba asociado a la nueva infraestructura y que hace roaming pasando de la nueva infraestructura hacia la antigua, o sea, pasando hacia la parte izquierda del slide precedente. Como veremos, comienza conectado en 6 GB y luego pasa a 5 GB. Y esto es porque simplemente apago las radios de la P de la derecha. Pero espero habrán podido ver que no hay cambio de dirección IP ni nada y que la conexión no se pierde. Si bien hay una pequeña pérdida de paquetes. El segundo video, esperemos que termine. Ahí terminamos. El segundo video muestra el otro caso que es WPA3 Enterprise y en este caso estamos pasando de la infraestructura antigua en 5 GB hacia la nueva en 6 GB. Y esto es Enterprise, como lo dije. De manera similar,
veremos que en ningún momento se pierde la conexión y que mantenemos la dirección IP y demás, si bien hay una pequeña pérdida de paquetes. Concluyamos con una recapitulación de todos los consejos sobre migración Wi-Fi. En primer lugar, podemos empezar por crear un inventario de IoT para evaluar el riesgo de migrar a WPA3. Ya sabemos que Omnivista ayuda a hacer este inventario IoT. Podemos activar WPA3 en modo de transición en un pequeño grupo de puntos de acceso y probar cómo reaccionan los dispositivos, en particular los dispositivos IoT más quisquillosos como los escáneres de código de barras. Deberemos planificar los SID en consecuencia. Planifiquemos la migración de la red por fases, utilizando una estrategia de dividir y conquistar y aprovechando los límites naturales de RF para la demarcación entre la parte antigua y la parte nueva. Intercambiar APs funciona en la mayoría de los casos con algunas condiciones, sobre todo si el diseño existente se basa en la capacidad y si se mantiene el mismo ancho de canal. Disponemos de un kit de montaje que nos ayudará a conseguir este reemplazo uno a uno. Sin embargo, en algunos casos pueden ser necesarios algunos APs adicionales. 802.3bt HPOE es muy recomendable y puede ser necesario dependiendo del modelo de AP. Los puertos 802.3bt son multigig de 2.5 gigabits por segundo o más. 2.5 es recomendable y es accesible para proteger la inversión. Claro que más es mejor, pero no es estrictamente necesario en la mayoría de los casos. Si es necesario, podemos tunelizar el tráfico, si es necesario por la política de seguridad o para seguir utilizando las VLANs y sus redes de usuario existente tal y como están. En cuanto a la autentificación, si estamos utilizando una base de datos externa para autenticación y control de acceso, podemos seguir haciéndolo y eso evitará la reconfiguración del dispositivo de cliente. Es posible que tengamos que ajustar los perfiles de RF. No lo he tratado en este webinario, pero es posible que tengamos que prestar atención a las técnicas de reducción de celdas para evitar el desborde de RF entre la parte antigua de la infraestructura y la parte nueva. Por último, habrá que agregar a la lista blanca los access points amigos para evitar el denial of service mutuo. Y con eso, bueno, vamos camino a una migración estelar. Espero que hayan encontrado estos consejos útiles y les propongo que repasemos este tema el año próximo. Ya me contarán sus experiencias de migración de redes Wi-Fi. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas intentaré responderlas. Así que María, si hay preguntas, podemos comenzar. Muchas gracias, Patricio. Mira, vamos a recordarles a nuestros invitados que la sección de escribir y preguntas se encuentra en el menú superior de la plataforma con un icono que tiene un signo de interrogación. Y bien, tenemos la primera pregunta. Es ¿el accesorio de montaje compatible con otras marcas es también compatible con los APs Wi-Fi 6 o solo E6 y 7? Este accesorio de montaje es también compatible con los anteriores. Sí, es también compatible con los access points Wi-Fi 6. Si bien está principalmente diseñado para los nuevos, pero sí, es compatible. Gracias. ¿Cómo hacer la migración de configuración de Omnivista 2500 o Omnivista Cirrus 4 a Omnivista 10? La migración de la configuración. Bueno, sí, en este webinario no hablé de la migración de la configuración de Omnivista, pero hay algunos casos, hay distintos casos. En el caso que estemos migrando de Omnivista Cirrus 4 hacia Omnivista 10, son dos migraciones en la nube. En ese caso, la migración es hecha por ALI, o sea, es hecha por nosotros porque son dos herramientas gestionadas por ALI. Así que será cuestión, bueno, de hacer el cambio de licencias que implica
una parte comercial para hacer el cambio de suscripciones, pero luego el trabajo es hecho por nuestra empresa. En el otro Gracias. caso, no terminé, en Sí, el, perdón. en el- en el otro caso, que es la migración de Omnivista 2500 a Omnivista 10, bueno, Omnivista 2500 es on-prem, así que hay que recuperar esa migración, esa configuración y migrarla. Em, Eso implicará, previo a estar sobre la última versión de Omnivista, de Omnivista 2500. Y habrá, no ahora, pero más adelante habrá un software para hacer esta migración o podrá ser pedido como un servicio profesional a nuestros servicios profesionales. Ahora sí. Gracias. La otra pregunta. ¿Han realizado pruebas de compatibilidad entre los APs de Wi-Fi 7 de ALE, Access Points Wi-Fi de generaciones anteriores, 6E, 6, 5, con otros fabricantes? Sí, hacemos todo lo que es las pruebas de certificación de la Wi-Fi Alliance. Y sí, hacemos pruebas con distintos clientes. Claro está, sí. No sé si hay algún cliente específico con el que, a quien hizo la pregunta, si está interesado en algún cliente específico. Ok, la realizó un partner, la pregunta. Y bien, pues ahorita no hay más dudas y más que nada ya son agradecimientos. Nos felicitan por la excelente presentación. Preguntan si va a haber otro seminario. Sí habrá, sí habrá. Ya lo anunciaremos. Si alguien quiere proponer temas para los próximos webinars, pero me encantaría recibir las propuestas. Perfecto, pues nos pueden escribir entonces en el chat los temas sugeridos o también comunicarse por correo y sobre lo que les gustaría ver a futuro. Y aquí otra duda, ¿la transición a Wi-Fi podría reemplazar las áreas cableadas o qué recomienda? Podría en algunos casos, tenemos la posibilidad de hacer bridging o meshing, pero no diría tanto como reemplazar algo que ya está, pero puede ser que en algún caso de uso donde sea muy complicado utilizar una red cableada, la posibilidad de utilizar el meshing puede resolver el problema, pero reemplazar en ese caso, no reemplazar algo que ya está instalado. Bien, y bueno, esta grabación quedará grabada y la vamos a publicar en nuestra página de Spacewalkers para que la puedan repasar más adelante. Entonces, bueno, pues podríamos ya cerrar y ya no tenemos más preguntas. Bueno, les agradezco muchísimo y a la próxima oportunidad que tengamos de hacer un webinario. Muchas gracias, Patricio, y a todos nuestros invitados por acompañarnos y estar siempre atentos, pendientes de lo más reciente y novedades de Ale. Muchas gracias, hasta luego. Que tengan muy buen día.